Los Barí, o también conocidos como Motilones Bravos, es un grupo situado entre los distritos Perijá y Colón del estado Zulia, y en Colombia, en la serranía de los Motilones, en el departamento norte de Santander. Son considerados agricultores excepcionales y de cultura integrada. Tienen fama de violentos, ya que antes de 1960 se les recuerda en fuertes enfrentamientos. Su población ha mostrado un incremento tanto en Venezuela como en Colombia, y se estima entre las 3.600 personas. El bohío de los Barí era una casa común que alojaba a la comunidad entera, la cual variaba en el número de los componentes. El promedio estimado era de unas 50 personas. Cada uno de los bohíos tenía su propio nombre y en él vivía un grupo relacionado por nexos de parentesco ficticio similar al del compadrazgo. Cada grupo doméstico tenía su propio territorio en el que desarrollaba todas las actividades productivas. Su ciclo económico no era muy diferente al de otras etnias. La pesca y la cacería tenían un papel de primordial importancia para su sustentamiento, el cual se complementaba con el cultivo de plátanos y yuca en los conucos. Durante la estación de verano, de diciembre a marzo, iban hacia las tierras bajas para pescar, y durante las épocas de las lluvias permanecían en las tierras altas dedicados a los conucos y a la cacería. El bohío, rodeado por los conucos de cultivos diferentes, era el foco de este territorio. El mismo grupo podía tener hasta 6 o 7 bohíos que ocupaban en momentos distintos según las exigencias requeridas por el ciclo agrícola. Esa preparación determinaba una vida autosuficiente y económicamente independiente de los otros grupos. Los boyos son viviendas construidas desde tiempos memorables por las comunidades indígenas. El boyo es un lugar sagrado para los barí, pues es un sitio de conocimiento y de presencia de los espíritus que les permitía tener un vínculo con sus ancestros. Aunque la mayoría de los boyos han desaparecido, estos siguen vivos en la memoria de los mayores. Su sistema constructivo es a partir de palos o cañas entretejidas y barro recubriéndolos, además de palmas para cubrirlos. Es una acción colectiva bajo las directrices del jefe de grupo. A los hombres les tocaba condicionar el terreno, hacer la tala, nivelar el sitio, cortar la madera, y a las mujeres y los niños se les encargaba de recoger las palmas. Tiene una forma ovalada y sus dimensiones eran muy variables. Podían alcanzar un máximo de 50 metros de largo, 18 de ancho y unos 12 de alto. Es seguramente una de las viviendas más grandes y espaciosas, puesto que podía alojar a más de un centenar de personas. Es una grande y amplia vivienda, oscura y poco ventilada, y con mucho humo. Los vanos de entrada pasan desapercibidos porque son cubiertos con las mismas palmas. El espacio interior se dividía en 3 naves. En las laterales se ubicaban, en puestos fijos, asignados por el jefe, todos los grupos familiares, con sus chinchorros, arcos, flechas, cesterías y otros enseres caseros. En la nave central estaban los fogones y el gran espacio libre era para actos de rituales, pequeñas ceremonias, encuentros y conversaciones entre hombres. La estructura principal del bohío se componía de una serie de pórticos de palos. Estos estaban amarrados y colocados a una distancia aproximada de 3 metros uno del otro. Cada pórtico constaba de 2 pies derechos. Desde el comienzo de la construcción se establecía el ancho de la nave central. A. El segundo paso era la colocación de una viga transversal que se amarraba transversalmente a una altura de 1,80 metros. Esta viga sobresalía de cada lado 2 o 3 metros y apoyaba a los 2 palos amarrados a los soportes principales, los cuales serían B. Otra viga horizontal, llamada C, se coloca en la parte más alta y unía a los cabezales de A. Una vez que los pórticos tenían rigidez entre sí, mediante las vigas horizontales longitudinales, que son D, se procedía a hincar en el suelo las flexibles viguetas, las cuales llamaremos E, que luego se doblaban y juntaban en la cumbrera F. Luego estas viguetas o costillas eran recubiertas para la protección del bobio. El sistema estructural de un bobio varí no tiene cumbrera que apoye en soportes colocados a lo largo del eje longitudinal. Las malocas o boyos están diseñadas para albergar hasta 50 personas, o como se le conocería en otro término, una familia nuclear.
y normalmente esta estructura se establecería en una zona con ríos de abundante pesca, siempre y cuando la zona no sea inundable. Para la estructura de las malocas o bollos se usan soportes centrales que forman una figura troncopiramidal invertida o un conuco para obtener un área más espaciosa y holgada. La construcción no tenía paredes, en cambio el techo estaba hecho de ramas junto con un cobijo hecho de palma real que cubre toda la edificación, y la cumbrera se apoya sobre los soportes colocados a lo largo del eje longitudinal. Roberto Lizarralde y Steven Beckman realizaron un estudio antropológico donde se refleja la progresiva disminución del territorio de los Bari a lo largo del siglo XX. Después de intentar pacificar a los Bari durante el periodo de colonia, hubo más de un siglo de aislamiento total. A comienzos del siglo XX fue cuando despertó el interés hacia este territorio gracias a exploraciones petroleras y perforaciones de los primeros pozos instalados por compañías multinacionales. Más adelante, aproximadamente en los años 40, aumentaron dichas invasiones gracias a ganaderos y colonos que usurparon todo el lado sur de lo que un día fue su territorio. En los años 60 se logró un contacto pacífico gracias a la intervención del antropólogo Roberto Lizarralde. Dado por todo lo mencionado anteriormente, el bollo tradicional estaba cerca de desaparecer. En Colombia para ese entonces aún vivían de 150 a 200 personas en 4 viviendas colectivas hacia los años 40 aproximadamente. Sin embargo, en Venezuela el bollo tradicional ya había desaparecido para esa época. En 1961, el gobierno venezolano, bajo la resolución del Ministerio de Agricultura, Cría y Justicia, creó una reserva indígena Bari-Yukpa, dejando a los Bari un 7% de lo que ocupaba su territorio a principios del siglo XX. Actualmente viven en pequeños caseríos y viviendas unifamiliares. Los antropólogos Roberto Lizarralde y Steven Beckman resaltan el impacto negativo que produjo la reducción de la población y a su vez el cambio socioestructural que produjo el abandono del bollo. Ya han desaparecido y solo quedan algunos testimonios fotográficos tomados por ingenieros y exploradores de la compañía Shell que en su momento operaba en Venezuela.